335 días de administración, 40 para el comienzo de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, 317 de administración de Donald Trump. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el licenciado Raúl Márquez Hernández, subsecretario del PNP, también con el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, pasado presidente del Partido Popular Democrático, y hablaremos también con el portavoz de la delegación del Senado del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández y Ortiz, porque parece que Javi está pidiendo la misma sanción para Karen Román que le dieron a Roxana Soto Aguilú. Y está de lo más interesante, porque si vamos a las redes sociales, la senadora Roxana Soto Aguilú ha posteado, vaya a su Facebook, y mire cómo ella cumplió con el acompañamiento psicológico. Les dije que eso estaba por ahí en el aire y que era un tostón inclusive certificar que ella había cumplido con eso de acompañamiento psicológico, que lo llevó buscando en el reglamento del Senado y no aparece ni por los centros espiritistas esa sanción. Y se supone que cuando uno es parte de una colectividad, de una entidad, o lo que sea, que esté sometido a una sanción disciplinaria, esa sanción disciplinaria conste en el reglamento de la entidad u organización a la que usted forme parte. Porque si no violenta un propósito constitucional, es que no puede haber sanción sin dos cosas: que esté debidamente establecida y escrita, número 1, y número 2, la conducta por la cual se le sanciona a usted también tiene que estar definida y descrita para que usted esté apercibido de que no se puede comportar de X o Y manera. Y a raíz de eso, le debería proveer los reglamentos de una entidad u organización, privada o pública. Le debe decir cuáles son la gama de las sanciones, dependiendo de la severidad de lo que usted acomete. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Y es una norma que viene desde los tiempos de Roma, que dice que no debe haber pena si no hay una disposición que así lo establezca con su penalidad también. Pero veremos a ver qué pasa, porque eso está pendiente y nos dice Juan Oscar Morales y casi todos los portavoces también de las delegaciones allá en el Senado, y le preguntaremos ahorita a Javi, que no hay una querella interpuesta y que la senadora Román Rodríguez arremetió contra varias personas de su colectividad inclusive, y nadie se ha quejado, y que para que se active la comisión de ética, como se activó en el caso de la senadora Soto Aguilú, tiene que haber un valiente o una valiente que diga: yo, Missy, yo, aguántame la cerveza aquí que voy para allá. Y pongo la querella. Y les he venido relatando que de hace un tiempo para acá han sido los presidentes de los cuerpos, como en el caso de la senadora Soto Aguilú, quien dicen: voy para allá, escribo el referido, comisión de ética, actívese. Y pobre de ustedes si no lo hacen. Pero ese es el proceso. Así es que está escrito y descrito. ¿Qué va a pasar aquí? Pues mira, ella pidió perdón. Y cuando uno analiza las expresiones de perdón de la senadora Román Rodríguez, ella parece pedir perdón porque los audios se filtraron. Y le mete caliente al ex empleado de ella y dice que está mordido porque no le renovó el contrato, dice ella. Y que por eso es que se disculpa, no por el contenido de las expresiones. Y le sigo recalcando. Ella no ha dicho: yo me arrepiento de haber pensado así en algún momento, y habrá que preguntarle.
Ella sigue pensando igual sobre Odalis, la representante del distrito. Sigue pensando lo mismo de Javi, de Eliezer Molina y de la otra gente con la que arremetió y que pudiera arremeter porque ella misma dice que quedan audios pendientes. O sea, que pudiera salir más. Y más colorido y folclórico también. Pero no se queda aquí. Porque al haber arremetido contra miembros de su propio partido, hay una cosa que se llama el reglamento del PNP, que incluye sanciones, no solamente por apoyar candidatos que no pertenezcan a la colectividad públicamente, sino también por incidir con algún tipo de adjetivo chulo contra un miembro de su propio partido. Y yo me sospecho que deberían haber consecuencias por eso también. Digo, pudiera ser una censura, pudiera ser una amonestación verbal o escrita, y pudiera ser la sanción última, que es botarla del partido también. No creo que llegue ahí. Pero dentro de la gama de posibilidades que contienen los reglamentos del partido por escrito, de ese y de tantos otros, establece qué tipo de conducta usted debe llevar como miembro y representante y funcionario electo de un partido, que no puede hacer, y de así hacerlo, ¿a qué se atiene? Y usted decide. Porque al final del día esto no es una dictadura y hay conductas que son voluntarias. Y entonces no parece haber contrición, arrepentimiento sobre lo que dijo, sino el hecho lamentable de que se filtrara y que sepamos cómo se expresa y cómo piensa la senadora Román Rodríguez. Y les he dicho también, lo hizo en el seno de la confidencialidad de su oficina con sus colaboradores más cercanos. Que algunos de esos ya no lo son. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Eso dice el viejo y conocido refrán. Y ahorita veremos otra instancia de eso, ¿eh, Eduardo? De cosas que se dijeron y que ahora hay que pasar factura. Porque si se le exigió a otro, también puede exigírsela a usted. Pero no quiero apresurarme en cuanto a eso. Y hoy, para hacer un miércoles, mitad de semana, viniendo del receso de Thanksgiving, hay muchas cosas pasando. Y muchas cosas que requieren explicación. Vamos a tratar de explicárselas al marciano porque mucho sentido común no parece haber. Les adelanto esa. Y para empezar, yo le he dedicado mucho tiempo desde este micrófono y esta cámara al asunto de energía. Y les explicaba ayer por qué. Porque todo depende. Salud, educación, seguridad, desarrollo económico, turismo. Cualquier cosa que nos preocupe como país tiene que ver con la energía. Y nos jugamos la vida aquí. Y la gobernadora y esta administración desde que entró, la gobernadora y sus representantes, entiéndase las personas alrededor de ella, trajeron con bombos y platillos de que ellos iban a enmendar los contratos que tenían que ver con la provisión del gas. Y les decía ayer que la gobernadora inclusive celebraba o parecía celebrar esto de que la Junta de Supervisión Fiscal finalmente hubiese dado paso al contrato de New Fortress Energy. Y les he venido relatando desde hace muchas semanas y meses la diferencia en el trato para Columa que como para New Fortress y Genera. Que saben que hay una imbricación ahí, ¿verdad? Están ligados. Uno es la matriz de la otra, una subsidiaria y matriz. Y nos dice la prensa escrita hoy que la gobernadora se desliga de monopolio con New Fortress. La gobernadora ya les había mandado caliente y se lo recordé ayer. Y les dijo en un momento dado que ellos estaban extorsionando al país y que ella no iba a tolerarlo. Dijo Jennifer González Colón. Y todo esto
por la determinación unilateral del proveedor de gas natural de que ellos iban a cambiar los remolcadores con que entraban la barcaza. Y se hablaba ampliamente de esto, llegó al tribunal, se pasaron por forro la orden de la juez en un momento dado de que tenían que volver a lo que ellos se obligaron en el contrato para garantizar la seguridad en la bahía. Y cuando les dio la gana, utilizaron los remolcadores que tenían que utilizar. Esa es la verdad. Está ahí, descrito, no se puede esconder. Entonces, este contrato, la gobernadora sabe que va a redundar en un ahorro, porque no es lo mismo correr con el diésel o con el Bunker 6, como se llama, que correr con el gas natural, que es más barato. 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Entonces, sabiendo esto, desde un principio en esta administración se intentó ir sobre este contrato, que es más importante para New Fortress que inclusive el de Genera manejando y operando las plantas. Ah, claro, en tanto y en cuanto yo maneje las plantas y yo digo, yo tengo que comprar tanto gas, me aseguro que yo mismo lo voy a suplir. No pelee conmigo, esa es la estructura de negocio que existe. Entonces, si celebramos que vamos a tener un ahorro, ahora la gobernadora dice que el acceso limitado al puerto, que es algo que continuaba reseñando en los 7 contratos distintos, borradores de contratos que existía, que sigue habiendo exclusividad en la facilidad portuaria. Y la Junta le llevaba diciendo a la administración, a la Autoridad de Alianza Público-Privada, al TPPO, la entidad que estaba trabajando este contrato, que tenía que asegurarse que en caso de que no pudiese suplirse el gas natural, tenían que darle paso y acceso a otra entidad. Y New Fortress estaba como el diablo a la cruz. ¿Cómo yo le voy a permitir que un competidor bajo cualquier circunstancia venga a usurpar mi facilidad que yo alquilé antes de que nadie la alquilara porque era la única que había? Y eso tiene unos problemas en sí de mucho tiempo. Pero la gobernadora dice que ella heredó este contrato y que por tanto no le pueden adjudicar. Pero gobernadora, no estaba celebrando los ahorros, los grandes ahorros que va a traer este contrato. ¿En qué quedamos? Cuando denunció la extorsión, ¿dónde quedó todo eso? Ah, pero no se queda ahí, porque la gobernadora aseguró ayer lo que algunos me estaban preguntando. Cuando la gobernadora había dicho que Luma se iba este año, pues mire, ayer el secretario de la gobernación habló, dijo varias cosas. Y habló acerca de que el comienzo de la terminación de contratos se va a dar antes de que se acabe el año. Y hoy estamos a 3, hay 31 días en diciembre, hasta donde yo tengo entendido. O sea que le quedan 28 días. ¿Qué va a pasar? Pues el secretario de la gobernación dijo ayer que la gobernadora habrá de expresarse y que ellos lo habían hecho de manera correcta, que habían invocado la cláusula de resolución de disputa como parte de lo que procedía según a lo que había recopilado Josué Colón para dar finalidad a este contrato, porque hay que acabarlo. Los últimos apagones han sido porque no hay generación suficiente, pero eso también es culpa de Luma, a pesar de que ellos no tienen nada que ver con la generación en las plantas. Trato distinto ante alegadas inconsistencias o incumplimientos de los operadores. Ah, pero es que hay una gente que hay que tratarlos distintos por otras consideraciones. Que si se va a los documentos de incorporación van a saber de qué les hablo. Eso está ahí en blanco y negro. No pelee conmigo. No pelee conmigo. Hay una gente que está en el board, en la junta de una entidad que no está en la otra. Y como una promesa de campaña de acabar con los otros. Pero a esto no los vamos a tratar igual que a Luma. Dijo la gobernadora directamente, ese contrato no es mío, este contrato lo heredé yo, al igual que heredamos el monopolio sobre el uso de las facilidades portuarias y de gasificación. Se otorgó previamente en el 2018-2019, así que tampoco lo recibí yo. Como gobierno lo que hemos hecho es adelantar y buscar
reducir los costos de generación eléctrica en Puerto Rico, con lo que se tiene y se inició. Me alegra que la Junta que había avalado originalmente que le dieran el contrato y había avalado originalmente que le dieran el muelle, ahora apruebe este contrato que debería bajar los costos energéticos en Puerto Rico, abundó la gobernadora. Esto parece una cantinflada. Ah, sí, los ahorros son buenos, pero el contrato no es mío. Entonces, si era tan malo y reconocen que hay una condición monopolística, ¿por qué entonces lo firman? Porque si bien estaba esperando el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, ustedes tienen la posibilidad como administración de turno, como el jefe de la Autoridad de la Alianza Público-Privada, como contratante del contratista del PPO, decir no. ¿Quién ha estado haciendo los borradores de contrato? Entonces ustedes me van a decir que es que lo heredaron y que no pueden hacer nada. El contrato no se ha firmado todavía. Estaba esperando el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Y si lo firman ustedes, no pueden decir que lo heredaron. Ustedes habrán heredado un borrador viejo. Pero hasta tanto no se firme el contrato, no entra en validez. Ah, pero es que si no le ponemos esa condición, los otros no lo firman. Digan la verdad. Esa es la verdad. Al igual de que no se iba a firmar el contrato de operación para el sistema eléctrico de transmisión y distribución si no se incluía la cláusula de responsabilidad. Que ayer los representantes legales de Luma hablaron alto y claro y dijeron, esta cláusula de inmunidad o de relevo de responsabilidad, como le quieran decir, a quien últimamente protege es a la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño del activo. Porque vuelvo y repito, contratamos un gerente. Las plantas, los cables, los generadores, los transformadores, los vehículos, todo sigue siendo del pueblo de Puerto Rico. Contratamos un gerente para que operara, para que transmitiera, distribuyera, reconstruyera, facturara. Eso fue lo que contratamos. Pero el dueño responde. Y eso es Código Civil, igual que levanta la secretaria del DACO, la amiga Valery Rodríguez Erazo. Y ella está muy correcta cuando dice que hay aquí aplicación de artículos del Código Civil que establecen la responsabilidad por negligencia, pero también hay que contemplar los otros artículos que dicen que el dueño del activo últimamente es quien responde. Ah, que tiene una causa de acción contra el que provocó el daño y eso hay que probarlo, porque si el enser se dañó, como les decía ayer, porque no había generación, y cuando vino la generación a todo lo que da, o si hubo una generación en exceso proveniente de la energía renovable que se provoca en los techos de las casas, ahí también pudiera haber responsabilidad por esos enseres dañados. Y les dije, hay que probarlo caso a caso. Pero últimamente el dueño del activo, que sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica, es que se van a quedar aguantando el palito sucio. ¿Y dónde se va a transferir eso, usted cree? Porque nadie tiene un cofre mágico allí lleno de dinero para responder por esos enseres. Pero se compraron ese problema y ganaron en el tribunal. ¿Cómo eso va a repercutir? Pues mire, ahí se está hablando todavía, creo que hasta el 17 de diciembre, se van a estar llevando las vistas públicas en el negociado de energía, que hay que implotarlo ya. Esa entidad y la Oficina Inexistente de Protección al Consumidor, hay que volarlo los dos, hay que legislar para eso y acabar y hacer algo nuevo. Nada de eso funciona. No han estado operando para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Admitido por ellos mismos, han autorizado aumentos en la tarifa que no han estado debidamente fundamentados por los operadores. Le ha faltado información y aún así han operado en contra del pueblo de Puerto Rico. Eso no es culpa de esta administración. Son funcionarios que venían de otra. Pero como no los puede sacar porque son nombramientos a término, pues hay que legislar y volar las instituciones y hacer unas nuevas que funcionen y les respondan al bienestar de Puerto Rico. 2 más 2 son 4. Y ahí está la evidencia en blanco y negro. No pelee conmigo. No es una conclusión de Di López. Están los papeles y las vistas públicas para el que las quiera ver. Si usted sigue ciego y fanático, pues eso es culpa suya. No pelee conmigo. Porque yo recopilo la información y se las traigo a ustedes. Y los hago pensar. Esa es mi función aquí. Para eso me levanto a las 2 de la mañana, para buscar toda la información completa y proveérselas a ustedes.
En otras notas, y otra cosa que hay que ver cómo le explicamos y se le explicamos al marciano. La autoridad de puertos demanda a empresa que inspeccionaba furgones con contrato presuntamente nulo desde el 2011. Por más de una década, el gobierno de Puerto Rico pagó más de 168 millones a razón de aproximadamente 11 millones de dólares anuales por un contrato para la inspección de contenedores que entran al muelle de San Juan, que según argumenta la nueva administración de la autoridad de puertos, el licenciado Norberto Negrón, era legalmente nulo desde 2011. Y esto efectivamente es un ejercicio en responsabilidad fiscal y fiduciaria del secretario de Puerto. Desde el saque se lo digo. Y continúa diciendo la nota que a pesar de que el pasado lunes la autoridad de los puertos demandó a S2, que es como se llama la compañía que luego adquirió el contrato para la inspección de los furgones y que le cobra a su vez a las compañías que traen los contenedores, alegando que la empresa se negó a abandonar las instalaciones y condicionó su salida al pago de una penalidad por terminación anticipada. Y si esto les suena, recordarán que en agosto, me parece que fue el 26 de agosto, sí, de 2025, la gobernadora Jennifer González había anunciado que la compañía S2 Services PR tendría 90 días para cancelar el contrato de inspección de contenedores de carga. Los empresarios locales advirtieron que se continúa cobrando. Y el contrato expiraba el 23 de noviembre de 2025, que fue, ¿cuándo? El domingo pasado. Y entonces uno dice, pero si expiraba el contrato, ¿por qué había que cancelarlo el 26 de agosto? Porque si expiraba, pues déjalo que se expire. Aquí hay otra posición distinta, que es que el contrato era nulo desde su inicio por unas cosas que pasaron allí que debió haber hecho la administración de puertos en un momento dado y no lo hizo. Y por eso es que dicen que es nulo desde el 2011. Y hubo un cambio de entidad también, que era quien conducía estos propósitos. Lo que se dijo al país es que esto no se estaba inspeccionando nada y que de ahí no salía nada. Y que no proveía ningún bien. Pero lo que se dice ayer es aún más complicado. Porque es que se dice que no se está escaneando los furgones, pero se está cobrando por ello. A razón de creo que de $57, dice la nota de periódico, por cada contenedor. Y hay una parte que la paga el gobierno y hay una parte que la paga el que trae los contenedores. Y la nota de periódico trae la posición de Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, de Carlos Ramón Barquín y de algunos otros. Y lo que es verdaderamente preocupante es que hay que llevarlos al tribunal para que desalojen las facilidades que son del pueblo de Puerto Rico. Porque hay un contrato cancelado. ¿Qué ellos dicen? Tú me cancelaste ese contrato antes de que se venciera el 23 de noviembre. Y estábamos en una fase de volver a firmar otro. O sea, de renovarlo. Y como tú me lo cancelaste antes de que se venciera, me tienes que pagar $100 millones porque ahí hay una cláusula en el contrato que alegadamente está válido que tiene que ver con cancelación temprana. Si tú me cancelas el contrato, chévere, yo me voy, pero págame lo que dice ahí que me debe. Veremos a ver. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles, me acompaña el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, bienvenido. Feliz Navidad. Buenos días a ti, Eddie. Feliz Navidad. Feliz Día de Acción de Gracias. Un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Tele 11, las redes sociales y el 93.7. Mira, para ir en orden, ahorita hablaba acerca de las expresiones de la senadora Karen Román Rodríguez, que trasciende a través de la prensa escrita de hoy, que todavía no ha habido ningún tipo de movimiento en el bullpen con razón de la Comisión de Ética del Senado por las expresiones que se filtran en los audios. Pero resaltaba que también hay unos reglamentos en los partidos políticos que tratan acerca de hacer expresiones
derogatorias contra otros miembros del mismo partido. Al igual que existe ya casi en todos los reglamentos de los partidos, el tú públicamente levantarle la mano a un candidato de otro partido también tiene sus consecuencias. Vamos a poner esto en perspectiva. Eso existe en el pero reglamento del vamos PNP. a poner esto en perspectiva. ¿Existe eso? ¿Esa disposición? Existen, Ok. existen, pero vamos a poner esto en perspectiva. No se trata de que la senadora Karen Román fue a una entrevista de radio a atacar correligionarios, pública. ni que hizo un comunicado de prensa atacando correligionarios, ni personas del partido, ni nada de esto. O sea, eso Estipulado. es lo primero que tenemos que poner en perspectiva, ¿verdad? Ajá. Por otro lado, y si hubiese sido de esa forma, yo te aseguro a ti que el PNP hubiese tomado acción y ya hubiesen habido consecuencias sobre este asunto, hubiésemos tenido consecuencias. Por otro lado, me pregunto yo, y le puedes preguntar al presidente de la Comisión de Ética del Senado, el senador Juan Oscar Morales, un amigo a quien respeto y aprecio muchísimo, si alguien ha presentado una querella que requiera el mover la maquinaria de la Comisión de Ética del Senado. Igual te puedo certificar yo que en la Secretaría del PNP no se ha recibido una querella con relación a esto, ¿verdad? Así que, por un lado, reclamar inacción cuando nadie ha solicitado que se tome acción o cuando nadie se ha querellado, bueno, pues puede dirigir a las personas a una conclusión incorrecta de inmovilidad. Porque yo te digo a ti, si hay un partido y fuera de esta situación, podemos hablar de cualquier otro momento histórico que no le ha temblado la mano en tomar acción contra las personas de su propio partido que actúan de forma incorrecta, es el PNP. Hay otros partidos que lo esconden, lo barren bajo la alfombra, que tienen candidatos con 24 cargos federales, los aplauden y los lanzan en la papeleta, pero en el PNP no. El PNP tiene el récord histórico claro de tomar acción aún contra sus propios miembros cuando es necesario, ¿verdad? En este caso yo no creo que llegue hasta allá. Pero está bien. Bueno, pero perdóname, Eddie, están mezclando chinas con botellas. Son dos cosas distintas completamente. Bueno, pero para. Eddie, perdóname. En este caso no estás hablando de un asunto donde puedas aplicar el reglamento del partido, donde puedas aplicar, ¿verdad?, otro tipo de situación como la que estás hablando de la Comisión de Ética. Pues si alguien entiende que Wanda Vázquez cometió alguna transgresión ética, que le presentó una querella en ética gubernamental o que ¿verdad?, le presentó una querella en la Policía de Puerto Rico, en el Departamento de Justicia, lo que sea. El PNP actúa y de eso ni tú ni nadie lo pueden poner en cuestión. Estar arrastrando los pies con la cosa de las escoltas, es lo único que te tengo. Eddie, estás hablando de dos cosas distintas. Estás hablando de los derechos adquiridos de Wanda Vázquez como es gobernadora y estás hablando de temas donde el PNP sí actúa. ¿El PNP es la administración de turno? ¿Tiene mayoría en Cámara y Senado y la gobernación? Sí, y están trabajando el tema. Y lo están trabajando. Ya. ¿O a ti te cabe duda? Te pregunto. A 11 meses más o menos, pudiéramos decir, o 10 meses, porque es enero 2 de administración. De esta administración. Sí. ¿Se pudiera hacer un assessment, un cernimiento de cosas que han pasado y no han pasado? ¿Sería justo evaluar a una administración en 10 meses? Yo te diría a ti que la administración constantemente se autoevalúa con relación a cuáles fueron sus promesas de campaña, cuál es la plataforma del gobierno presentada y los pasos que ha tomado para darle cumplimiento a todos los asuntos que se le presentaron al pueblo de Puerto Rico, como los cambios o las iniciativas que venían para nuestro gobierno. El que no haya todavía la reforma contributiva, la reforma energética, la reforma de permisos y tantas otras cosas que se prometieron en campaña a 10 meses. ¿Sería justo exigir ese resultado a 10 meses? Parcialmente incorrecta tu premisa. Y eso es lo más peligroso cuando mezclamos información correcta con información incorrecta. ¿Han reducido las tasas contributivas? Número 1, Eddie López. ¿Han habido adelantos? Número 1, la gobernadora de Puerto Rico ha presentado 14 proyectos a la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos se han aprobado? 7. Con el propósito de trabajar... ¿De reforma contributiva? Con el propósito de provocar cambios en las contribuciones de forma favorable a los contribuyentes. 1, ahí hay 14 proyectos. Dime, falta uno adicional que la gobernadora ha denunciado. La gente siente alivio. Lo va a sentir. ¿Hay alivio que no había el año pasado? Lo va a sentir. No, hay alivios que no había el año pasado. Lo va a sentir, Eddie, porque los años contributivos terminan ¿cuándo? Ok. Explícame. Dime cuándo uno radica planilla. Hay leyes enmendadas. ¿Ha radicado planillas desde que Jennifer González asumió la gobernación? La respuesta es que no. Hay leyes enmendadas que vayan a proveer ese alivio. Lo van a sentir, lo van a ver.
Y en enero esta Asamblea Legislativa va a considerar un proyecto que se titulará Reforma Contributiva, ¿verdad? O va a ser el que van a catalogar como la Reforma Contributiva, y la gobernadora ya ha expresado públicamente y de forma categórica que vienen cambios para la clase media, para la clase trabajadora, y que vamos a sentir ese alivio. Va a trabajar para que sea en el próximo abril. Ya lo ha expresado públicamente. Todavía no se han aprobado, todavía no se han presentado. Ella misma ha dicho que hasta que no se reúna con la conferencia legislativa no va a presentar. Pero también ha hablado de 14 proyectos que Senado, presentó. Eran 7. El presidente del Senado dijo... 14. Hay 7 pendientes. ¿Sí? Dijo que hasta que no se presente todo y se vea todo lo que vaya a costar, no van a mirar ni evaluar. Por tanto, no se celebra la extraordinaria. Entonces... No, la extraordinaria no se celebra porque la gobernadora no la convocó. Porque sabía que no lo iban a evaluar. No. La gobernadora decidió no convocar la extraordinaria. No ejercer ese poder discrecional que le otorga la Constitución. Y se retrasa entonces la evaluación de esas medidas. Bueno, tiene las consecuencias que tenga. Eddie, tiene las consecuencias que tenga. La gobernadora tiene un poder de convocar la extraordinaria o no convocarla, de enviar el proyecto cuando entienda que debe enviar, y la Asamblea Legislativa, porque no estás concentrando en el Senado, te estás olvidando de la Cámara. La Asamblea Legislativa tiene la discreción y la autoridad de considerarlo. Al punto que la gobernadora dijo que ya no tenían excusas. Por su poder constitucional. Habló de que los presidentes de los cuerpos ya no tenían excusas. Y dijo que ella iba a ser la adulta en la mesa. ¿Se te olvidó esa parte? No. Ella no lo dijo, no lo caracterizó de la forma en que tú lo estás diciendo. No. Pero en su momento la gobernadora, como presidenta de la conferencia legislativa, la convocará, se sentarán y lo discutirán. Ella dice cosas desde el podio y después viene gente a decir que no lo dijo. Pero está bien. Vuelvo a la pregunta original. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que no lo dijo. Yo digo que no lo caracterizó como tú lo estás caracterizando. Que es distinto. Ella fue bien clara. Es distinto. Yo voy a ser la adulta y aquí es una en la caracterización mesa. Tuya. Yo voy a ser la adulta en la mesa y los legisladores no van a tener excusa para no aprobar la reforma contributiva. Lo dijo ella con su boca a comer varias veces. Y yo te digo a ti que lo estás sacando de contexto. Está bien, ok. Bueno, ahí están las expresiones. Dicha por ella. No fue que lo dijo Francisco Dómenech, no fue que lo dijo el secretario de GP, ni el secretario de Hacienda, lo dijo ella. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Es justo evaluar a un gobierno en los primeros 10 meses por lo que prometió en campaña? Esa fue la pregunta original. Eddie, puedes evaluar las acciones que ha tomado poniéndola en el contexto y partiendo, ¿verdad?, de que el resultado final requiere un proceso y unas acciones, ¿verdad? Y tienes que ver cuál es el proceso por el que hay que pasar. ¿Verdad? ¿Quieres hablar de energía? ¿Quieres hablar de energía? A 3 meses. Vamos a hablar de energía. ¿De qué quieres hablar? No, de energía hay mucho que hablar porque tratan a uno distinto que otro. Pero ya mismo entramos en eso, porque a 3 meses del comienzo de la administración de del gobernador García Padilla, la gobernadora dijo lo siguiente. ¿Qué cosa ha hecho buena el gobierno de Alejandro García Padilla en 3 meses a juicio de ustedes dos? Lo único que ha hecho bueno es dejar al superintendente de la policía, que nosotros encomendamos, que es lo único que ha funcionado hasta ahora del gobierno popular. Pero yo te tengo que decir que hay una inconsistencia. Ellos prometieron una reforma legislativa el 2 de enero en una sesión extraordinaria. Estamos a abril, todavía no ha pasado. Ellos prometieron a presentar un plan económico para el país. Al día de hoy no hay un plan económico. Yo recuerdo, cuando Luis Fortuño ganó en noviembre, ya en diciembre se estaban reuniendo con nosotros en enero, febrero, para presentar. Nosotros teníamos reuniones de trabajo todos los lunes y todos los viernes para trabajar las medidas. Son 3 meses. Pero perdóname, los primeros 3 meses son los 3 meses más importantes de cualquier gobierno, porque se estipula cuál va a ser la zapata económica de 3 temas que son principales en cualquier gobierno. La administración pública con sus jefes de agencia, que informa el senador Rivera, que no se han nombrado todas las agencias ni lo han confirmado. La segunda, el plan económico que va a marcar el resto del cuatrenio y lo que tiene que ver con retiro y presupuesto. Al día de hoy no ha habido ni siquiera el mensaje de situación sobre las condiciones del país y máxime cuál es la presentación futura. Y hablan de imposición de impuestos nuevos, valga la redundancia, a los medicamentos, a extender y darle un tax adicional a la comida no procesada. Eso va directo a la clase media. Voy a hablar de eso con ustedes ahora. Qué diferente es el discurso bajo Jennifer González, ¿verdad? Eso era Jennifer González. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. El extracto del audio que escucharon fue una entrevista en el programa Rubén and Company en un momento dado aquí en Tele 11 y que, ¿verdad? Había habido unas expresiones, me parece que del secretario de la Gobernación, que era muy injusto el evaluar el gobierno en 10 meses por todo lo que se prometió en campaña y que hay cosas encaminadas,
pero que no se podían exigir resultados. A contrario de censo, pues vemos a la gobernadora de Puerto Rico, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, exigiéndole resultados en 3 meses Era a la administración. expresidenta, era portavoz de minoría en ese momento. A la administración García Padilla, 2009. Mira, Eddie, te tengo que decir, número uno, que me impresiona tu capacidad. No sabía que eras arqueólogo, ¿verdad? Y que tu research para... No olvida, como dice Robert del Cuido Podcast. No, me gusta como tú intentas prepararte en estos días especialmente. No. Con el próximo invitado no lo haces. Con los invitados que... Yo te veo en la semana en otras entrevistas como tú no lo haces. Como tú no lo haces. Pero lo haces para tratar... que ha hecho temblar al PPD. Para tratar de hacerme quedar mal. Pero me alegra que tú hayas puesto ese audio. Yo quiero que tú me expliques y me expliques el marciano. Y cómo resalta el contraste de la administración de Alejandro García Padilla, de la cual el próximo invitado era instrumental con esta administración. Fíjate, y aquí tengo que traer las expresiones del secretario de la Gobernación, o las que tú las atribuyes al secretario de la Gobernación, que me parecen totalmente correctas y acertadas. En primer lugar, es injusto pedirle un resultado sobre las promesas de campaña en este momento a la administración. No es injusto evaluarla. Pero en la evaluación hay que poner en perspectiva todo lo que esta administración ha estado haciendo para obtener el resultado prometido a Puerto Rico. Entonces, estás escuchando a Jennifer González señalar cómo la administración de Alejandro García Padilla en esos 3 meses no había hecho absolutamente nada para viabilizar sus promesas de campaña. Es un contraste con esta administración donde constantemente nuestra gobernadora está tomando acciones claras, fácticas, para lograr el resultado final que son sus promesas de campaña. Mira, vamos a hablar de energía. ¿Qué prometió la gobernadora? Para el asunto de la palguera no se nombró un comité. Pero escúchame, Eddie, porque tú tienes que dejarme hablar a mí. No, porque llevas hablando tú me trajiste para escucharme. Tú me trajiste para escucharme. Llevas 3 minutos y 24 Tú me segundos trajiste hablando. para escucharme y para hablar conmigo y para entrevistarme supuestamente o tratarme de hacerme quedar mal. Dale. Y lo que has hecho es poner un audio, ocuparme el tiempo. Yo hago preguntas. Yo te proveo información permíteme que es pública contestar. y te hago preguntas. Pues permíteme contestar. Energía, ¿qué ha pasado con energía? Mira, tenemos miles de kilovatios de generación que no existían y que la gobernadora con su equipo de trabajo ha hecho posible, ¿verdad? Y con el SAR de Energía, el secretario de la Gobernación y director de AFAF incluido en esto, ¿verdad? Por un lado. Así que predecían que venía un caos en el verano, que no íbamos a tener energía. ¿Y qué pasó? Lo contrario, ¿verdad? La gobernadora ha tomado medidas, ha tomado... No es que no se va la luz, Eddie, pero esto es una situación que la gobernadora heredó, que ha mitigado. Y hay personas mezquinas que son incapaces de reconocer que el asunto ha mejorado gracias a las acciones de la gobernadora. ¿De quién? ¿De qué bueno, partido? esto viene desde la administración del próximo invitado. Cuando no asignaban presupuestos en energía eléctrica, tener los almacenes vacíos de equipo para darle mantenimiento al equipo. Del PNP, claro, Raúl. No, perdóname. Pero esto viene agravándose, principal responsable de esto viene agravándose desde la administración de Alejandro García Padilla. Antes de eso no había problema. Óyeme, pero esa administración que tú te olvidarás, que reunía a los legisladores todas las semanas, los raptaban, se los llevaban al Coliseo, se los llevaban al centro de convenciones para convencerlos de aprobar nuevos impuestos. Aprobaron más de 100 nuevos impuestos que tomó, para llevarnos para bajar el costo de la luz para la elección del 2012. No, tú me perdonas, Eddie. Tampoco existió, eso no pasó. Las acciones... Dale tu realidad alterna. Dale. Escúchame, Eddie. Niégame a mí que el crédito de Puerto Rico subió de categoría bajo la administración de Luis Fortuño porque estaba tomando las acciones correctas para resolver nuestra deuda. Y cuando llegó Alejandro García Padilla, algún genio de comunicaciones les recomendó que dijera a los bonistas que si querían gobernar que se postularan. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los bonos de Puerto Rico si no fue que se descalabraron? ¿Qué pasó con el crédito de Puerto Rico? Hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias económicas de aquel gobierno. El PNP ha tenido por 12 años que reparar las acciones de García Padilla en 3 años. El descalabro de la economía y del gobierno puertorriqueño. Bueno, nos llevó una quiebra y hemos estado bregando con eso y bregaremos con eso por los próximos 10 años. Fue Alejandro García Padilla, oigan bien. Ajá, dale. Definitivamente la precipitó. Eddie, bueno, tú tendrás que defender a ese partido. Yo aquí. No tengo que defender a nadie. Y me imagino que, el récord es público, que obtendrá, que alguien te aplaudirá que ataques al PNP y que me ataques. Pero Eddie, la verdad está ahí. Tú te puedes tapar los ojos y no ver el cielo,
pero sigue estando ahí, no puedes decir que no existe, el resto de la gente lo vemos. Mira, me quedan varios minutos. Explícame lo de Puerto. ¿Qué tú quieres que te explique Lo después? de los contenedores, Bueno, y si se está tengo que- escaneando, no se está Tengo escaneando. que se está corregir algo, y es inspeccionando. que hablabas de inspección, Ujú. y S2PR o S2PR, como Ajá. tú lo quieres decir en español, no inspeccionaba furgones, sino que escaneaba furgones. No puedo entrar... Y el escaneo no es No, inspección. no puedo... Te Pero, tengo que... vamos a explicar la diferencia. Bueno, lo que pasa es que inspeccionar, en términos generales, Ujú. tal vez puede la gente pensar que hay alguna intervención física, una apertura de los furgones, esto, y es muy distinto inspeccionar que escanear, ¿verdad? ¿Y escanear implica qué entonces? Bueno, el escaneo es lo que tú ves en el retrato, aeropuerto lo cuando ves retratamos, pasan unos por ahí, unos rayos X básicamente del furgón. No puedo entrar mucho en el tema, Eddie, porque yo, como parte de tus mi funciones. práctica de la profesión, Ok. asesoro al director ejecutivo de Autoridad Ok. de Puertos y he estado envuelto en todo este proceso, ¿verdad? Y como tú sabes, se encuentran subyúdices y honestamente no quisiera, por estar aquí en el fragor del momento, Explícame revelar lo de información que no debo revelar. Lo de la implicación de que es nulo el contrato desde 2011, que me pareció interesante explorar esa Bueno, posibilidad. lo que pasa es que tú sabes que jurídicamente lo que es nulo no Nunca existió. tuvo... No existió y pues la nulidad tendría unas consecuencias, como establece el Código Civil, ¿verdad? Con la devolución de las contraprestaciones, etcétera. Eso sí te lo puedo decir porque es una cuestión general en derecho. Sí, por eso quiero entrar a analizar la figura. Igual que era lo que te estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el escaneo y la inspección? Yo pensaría que una cosa lleva a la otra, pero evidentemente no. A raíz de esto, si se decreta nulo, ¿se rescinde o ¿cuál es la otra figura? ¿O se No. resuelve? No, sí, que sería... Porque nunca existió. Claro, sería que nunca existió, Entonces ¿verdad? tendrían Eso que tiene unas devolver todo consecuencias lo que se le jurídicas. pagó. Eso tiene unas consecuencias jurídicas que estarán a la evaluación del tribunal, ¿verdad? Ujú. Y ahí está la exposición. Lo que pasa es que la contratación con el gobierno, como tú sabes, se rige por un set de reglas distintos a la contratación privada. Claro, pero por eso quiero ir, ¿verdad?, a mirarlo detalladamente, porque la condición para resolverlo o rescindirlo, cualquiera que aplique, se desprende de que el contrato era nulo por una inacción de la autoridad de puerto. Es lo que dice el parte de prensa. No sé si es lo correcto que está argumentando la propia autoridad de pueblo. O sea, por algo que yo no hice, ese contrato es nulo. Y ahí está Eso envuelta. parece ser contradictorio. Y ahí es donde viene, ¿verdad? El set de reglas distintos para la interpretación de los contratos del gobierno, ¿verdad? Porque aplican unas disposiciones constitucionales relacionadas con la erogación de fondos públicos. Sin lugar a dudas, aquí hay una erogación de fondos públicos. Por lo tanto, está envuelta. Lo que se dice que no hizo la autoridad de puertos es que debería proveerle una facilidad que se niegan a entregarla, a devolverla ahora. Y que por eso, al no entregarles la facilidad de dónde se iba a hacer el escaneo de los contenedores, ahí fue que falló, por decirlo de cierta manera, la autoridad de puertos y no pudo comenzar la operación en un momento dado. Y como nunca pudo comenzar, eso se siguió suscitando, pero no había una condición esencial del contrato. No sé si lo podemos catalogar para explicarlo para Resulta, ¿verdad? para la gente que toma esto por sorpresa, porque los mismos abogados... Resulta un poco inconsistente, ¿verdad? Ajá. Porque en efecto se ha hablado Yo estoy de diciendo que incumplí contigo y que por yo incumplir contigo, el contrato nunca se perfeccionó. Pero allí estaba ocurriendo un escaneo. La gobernadora habló públicamente de la falta de resultados, de la falta de intervenciones Sé que no como puedes entrar consecuencia mucho, del que por escaneo y por eso ella Pero eso es lo que se está alegando, para que la gente lo entienda. públicamente ordenó, ¿verdad? La cancelación del programa de escaneo y eventualmente eso conllevaría Digo, a la no sé si estás cancelación en del posición de contrato, ¿verdad? decirme o no, pero esto me parece que es un dato fáctico. ¿Ocurre o no? ¿Se sigue escaneando los furgones? Sí, y porque esto ya públicamente se Por sabe, eso. la autoridad de puertos comenzó el proceso, ¿verdad? De cancelar el cancelación. contrato, de tener el programa, ¿verdad? De todo, Pero de todo el proceso fácticamente sigue conllevado a lo que la ocurriendo. gobernadora decidió. Y comenzó se sigue ese proceso cobrando. de los 90 días. Bueno, lo que pasa es que dentro de ese proceso de 90 días, ¿verdad? Pues La alegación seguía- nueva es que ellos no están escaneando, pero están cobrando. Por eso te pregunto. Lo que pasa es que ahí es que se complica la cosa Ya. y es donde no Tranquilo, puedo entrar. Tranquilo. Pero tranquilo. Eddie,
hay un consenso entre el próximo invitado y yo, y es que la próxima vez que se enseñen piernas hay que afeitarlas. Tenía que decirlo porque son pocas las veces que él y yo Cuando te tire caliente, estamos de acuerdo. el próximo invitado. Estamos de acuerdo en algo. Bueno, Cuando él llegue lo dirá. Supongo yo que él también lo dirá. No me va a hacer quedar mal, que estamos de acuerdo en algo. en algo, por fin. Coincidimos. Mira, ¿qué es eso de acompañamiento emocional? ¿Tienes idea? ¿O acompañamiento psicológico? Bueno, pero lo discutimos aquí seriamente y lo que me parece que quería instituir esa comisión de ética era el asunto de como de ayuda al ciudadano, ¿verdad? Al empleado, Ok. perdón, el programa PAE. Gracias, pero Raúl. adaptado en ese Hablamos la caso. semana que viene. Damos paso Hablamos, a los muchachos Eddie. de En la Mañana. Nos despedimos. Seguimos en el 11.2. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles, aquí también con nosotros el próximo invitado, mejor conocido como el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha y nos ve aquí en Nación Z tempranito en la mañana. Otro miércoles. Puse la gorra de Junito Sabandija, papá. La gorra está chula. ¿Viste? Chula. Sí, sí, no, te tengo que dártela. Mira, tengo que mira, dártela. mira, mira. También, Está chula. con la bandera. Ah, ¿viste? Licenciado, muchas cosas pasando en las últimas horas y días en muchos aspectos y escuchó la conversación que estaba teniendo con el invitado anterior acerca de la evaluación de el gobierno de turno y que me cambiaste algo ahí en el setting, se oye distinto, chero. Y conversábamos a base de lo logrado versus lo que está encaminado o quizás lo prometido en campaña. Y usted como candidato a la gobernación estuvo muy cerca de lo que prometió uno y otro partido. A raíz de lo exigido en un momento dado versus lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, la confección de los comités para trabajar distintas problemáticas del país. ¿Cómo ve esta expresión de Jennifer González en el 2009 versus la exigencia que quizás le hace la oposición a ella ahora a 11 meses de su gobierno? Bueno, que se es esclavo de lo que se dice y te muestra un doble discurso que es precisamente lo que la gente rechaza constantemente. ¿Qué la gente rechaza? Bueno, el que se dicen cosas para las gradas y cuando llega la hora de los tomates no pasa nada. ¿Y por qué esa expresión se aplica en el 2009, el gobierno que estaba en el 2013 en aquel momento, y no se aplica hoy? Uh-huh. Bueno, pues la única razón que te pueden contestar, por ejemplo, el invitado anterior que Sí, era 2013 porque ya sí, pues ya era Alejandro, parece que era en abril de 2013. El invitado de abril de anterior, no era 2009. O sea, que pasó el Niágara en bicicleta, que había un mojadero ahí en la puerta y el muchacho, ¿sabes? Pasó el Niágara en bicicleta aquí tratando de contestar en 4 minutos qué ha pasado con las últimas 3 administraciones. Es más, no solamente 3 administraciones, son 4 administraciones. Si sumas entre medio la de García Padilla, antes la de Fortuño, ha sido un desastre construido por los gobiernos del PNP y llevan 3 cuatrenios con el mismo discurso, achacándole impuestos a la administración de hace 15 años. O sea, todavía ellos están hablando de eso porque no tienen nada más que decir, ¿verdad? Y pues es lamentable porque quien paga es el país. Yo creo que cuando tú quieras evaluar lo que ha ocurrido este primer año, no tienes ni siquiera que preguntarle a nadie que no sea del PNP. No le preguntes a nadie que no sea del PNP, preguntarle a los mismos PNP. El presidente del Senado hace unas semanas dijo en un programa de televisión que aquí lo que había eran comités por todas partes. No lo dije yo, lo dijo el presidente del Senado. La mitad de los PNP en la última encuesta que salió colgaban la administración, la mitad de los identificados con el PNP. No son los populares ni las personas de otros partidos, los mismos que se identifican como PNPs. Son ellos quienes ya están buscando otro candidato. No somos nosotros. No es nadie que no sea del PNP, son ellos. Yo entiendo la función que tenga que hacer el invitado anterior. Es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Mire, si usted entra a las redes sociales y busca trabajos más difíciles del mundo, salen gente haciendo trabajos en edificios, rascacielos, limpiando ventanas. Tiene que salir el del invitado anterior, venir todos los días aquí o todos los miércoles a tratar de defender lo indefendible. Es una tarea titánica, ¿verdad? Así que en ese sentido, parte de lo que se le olvidó decir al compañero en su intervención, que lo escuché, no fue una administración del Partido Popular la que tomó $16,000 millones en préstamos que vencían en 4 años y quebró carretera.
No fue una administración del Partido Popular la que hizo un préstamo falso para bajar la factura de luz un mes antes de las elecciones de 2012. No fue una administración del Partido Popular a quien tuvieron que sacar un gobernador, ni a quien ahora mismo es una gobernadora convicta con una escolta, ni a quien no han podido en 12 años supuestamente quitar uno de 90 y pico impuestos que ellos dicen que se impusieron. No es una administración del Partido Popular, hacia una administración del PNP, y ellos tienen que dejar ya de pensar que el país se chupa el dedo y cada vez que tienen una situación difícil venir a hablar de una administración de hace 12, 13, 14, 15 años que realmente lo que tuvo que manejar fue el desastre que le dejó la administración aquella de Fortuño con todo lo que ocurrió aquí. Así que es triste, ¿verdad? Pues yo no quisiera tener que hacer un análisis en una situación tan difícil que está atravesando el país, y yo, como dije el primer día, mis deseos genuinos era de que pudiesen tener un gobierno exitoso, porque al final el país es el que sale bien. Eso no es lo que ha ocurrido. Y no lo digo yo, lo dicen los propios funcionarios del PNP. Es más, apaga los micrófonos, pregúntale a los legisladores, al personal, a los funcionarios electos del PNP, la preocupación y el salpafuera que hay, porque ya están buscando hasta otro candidato. Son ellos, no son nada, no es la oposición. Así que esa contestación lo tienen que dar ellos internamente. Hubo una columna de Rafael Cox Salomán que fue muy duro con su señoría en la campaña, resaltando los dotes de Miguel Romero para una posible aspiración a la gobernación, y resalta cómo ha ido llevando su función de gobierno, su carencia quizás de escándalos y de situaciones bochornosas. ¿Coincides en esta con Rafa Cox? Mira, yo obviamente Rafael Cox y yo tenemos muchas diferencias, ¿verdad? Muchas diferencias en términos de, ¿verdad?, de lo que ha sido la carrera de cada cual política y de, ¿verdad?, cómo vemos el mundo. Lo vemos de manera muy diferente. Y él pues tendrá su opinión, y yo ni me acuesto ni me levanto ningún día pensando en lo que piensa él sobre los temas públicos. Pero yo tengo que decirte que en el caso del alcalde de San Juan, pues yo creo que él ha logrado proyectar una administración en la capital que le ha dado una visibilidad. Obviamente los alcaldes de San Juan siempre la van a tener, pero creo que él ha logrado establecer una narrativa positiva en términos de su administración. Yo vivo en San Juan, así que te puedo decir que yo escucho gente hablando bien del trabajo del alcalde de San Juan. Esa es una realidad que uno no puede esconder y uno no puede ser mezquino. Obviamente es el próximo en fila, me parece a mí, junto con el presidente del Senado, en lo que es la búsqueda de un nuevo candidato. Porque volvemos, aquí alguien tiene duda de que la gente dentro del PNP están buscando otras alternativas. Eddie, bendito. O sea, no son la gente, volvemos, y se lo digo, ¿verdad?, porque el compañero invitado anterior, para que no me achaque eso a mí, no son los populares, ni los independentistas, ni no, son los propios miembros del PNP los que ya están mirando otras alternativas en menos de un año, ¿verdad? Y claro, ahora que tú pusiste el audio aquel que yo no recordaba, pues quizás entiendo por qué eso está pasando. Porque si la filosofía es que en 3 meses tiene que pasar lo más importante de un gobierno, como decía en aquel momento la representante, hoy gobernadora, pues ¿qué pasó en los primeros 3 meses de este gobierno? No tenían secretario de Estado, no querían secretario de Justicia, la primera ley que trataron de aprobar fue lo de la palguera, un tirijala entre el Ejecutivo y el Legislativo, otro tirijala con Fortress y sin acciones concretas de ver si se iban a cumplir las promesas. Si esa es la medida en la que se va a evaluar, bueno, pues desde marzo me imagino que están buscando entonces otro candidato, ¿verdad? Y por eso es que vemos la narrativa y el discurso público de los propios integrantes del PNP. Sigo escuchando el asunto de que siguen considerando una candidatura tuya para San Juan como alcalde. Y yo he dicho muchas veces que eso es un planteamiento que hizo públicamente alguien que no tiene que ver nada conmigo y que yo ni he dicho ni estoy considerando. ¿Pero no lo descarta? No, yo lo descarto porque no es algo que he considerado nunca. O sea, yo no voy a correr a esa candidatura porque no es algo que ha estado en mi radar ahorita nunca. A las 6:34 cuando salga de aquí y te dice, yo necesito que tú seas el candidato para San Juan, estás a tiempo, no es como le pasó a Terestela, que fue 6 meses antes, tienes tiempo para montar tu estructura, levantar dinero. Mira, ¿Qué pasaría? Yo ayudaré a Pablo José en todo lo que yo lo pueda ayudar. Y en lo que él necesite mi ayuda, él sabe que la va a tener. Pero la ahora bien, no descarta nada nunca. Bueno, pero yo te puedo decir lo que yo pienso, la pregunta es si yo estoy considerando una candidatura. La contestación es que no. Es para San Juan, no.
No estoy considerando candidatura para San Juan, nunca la he considerado, no ha estado en mi radar de posibilidades, a pesar de que soy residente de San Juan, así que, y lo desmentí en aquella ocasión y lo desmiento de nuevo. Eso no, ni lo tengo planteado, ni ha sido nunca una consideración que he tomado para mi carrera política. No le has pedido permiso a Miriam tampoco. No, digo, obviamente cualquier candidatura tiene que ser una conversación familiar, pero no, es que yo te puedo decir, mira, si yo considero correr a gobernador, efectivamente correr a gobernador. Sí he dicho desde el día 1 que yo no descartaría una candidatura nuevamente, aunque tampoco descarto no regresar, lo he dicho también. Claro. Probablemente. Ahora, en el caso del alcalde de San Juan, nunca lo he tenido en consideración. Ahora mismo, hoy 3 de diciembre del 2025, si volvieras a la política, ya eso es una especulación, ¿no? Y una condición... es un super if. Es un super if, dale. Vamos a describirlo así. ¿Con qué candidatura ahora mismo, a las 6:09 de la mañana del 3 de diciembre del 25, te sentirías cómodo? Mira, yo tengo que contestarte esa pregunta con mucho cuidado porque rápido van a decir, Jesús dijo que va a correr para tal sitio o para otro. No, yo no estoy considerando ninguna candidatura en este momento. Obviamente para mí... Pero no descartas nada. Yo he dicho que no descarto, ¿verdad? La candidatura legislativa. Una candidatura legislativa. Ya sabes que el titular va a ser... No lo he descartado, pero si van a poner titular, pues pongan entonces, tampoco descarto no regresar. Ya. O sea, si yo hubiese descartado el no regresar, te digo, mira, yo definitivamente voy a correr, lo que estoy hablando es para donde te lo diría, pero la realidad es que hoy yo tengo en la mesa incluso no regresar a ninguna candidatura electiva y ayudar donde yo pueda ayudar, eso es una realidad. ¿Sigue siendo popular? Sí, pues por supuesto, porque, ¿sabes por qué? Porque uno sus creencias, pues, son sus creencias, ¿verdad? Y por más que hayan ocurrido cosas en el camino, pues ninguna de esas personas que no se comportó bien o que no fueron leales son tan importantes para mí como para sacarme de algo en lo que yo creo. Así que yo sigo siendo popular, obviamente ayudaré desde donde yo pueda, puertorriqueño. Eso no significa que no pueda ayudar gente también, ¿verdad? Que incluso no militen en mi partido. Tengo una gran relación con gente de todos los partidos porque creo que la función de un funcionario electo, al final, aunque uno aspire por un partido, es trabajar por todo. Y volvemos. Si incluso no decir a regresar a nada, estoy disponible para ayudar en todo lo que yo pueda ayudar desde mi esquina. No tengo que estar en una papeleta para sentirme que puedo hacer algo positivo por el país. Las situaciones de las cuales hemos hablado que experimentaste en el Partido Popular Democrático, ¿entiendes que han cambiado al día de hoy y sería más viable por los asuntos de disciplina y de todo lo demás? Mira, no lo sé, honestamente. Yo creo que estamos en un tiempo quizás que esa pregunta se debe contestar quizás de aquí a 2 años, 3 años, porque la cosa empieza a ponerse complicada a la medida que se acerca el ciclo electoral, ahí empiezan las controversias, ahí empiezan, ¿verdad?, los problemas internos. Yo creo que todas las condiciones para que no existan, están ahí. Creo que no. Inclusive el reglamento y las sanciones disciplinarias. Sí. Recientemente adoptadas. Sí, incluso es que eso va a ocurrir y van a venir muchas más en el camino. O sea, de eso se trata esto. Van a venir controversias donde el presidente tendrá que tomar decisiones y esa es su responsabilidad y estoy seguro que las va a tomar. Pero yo he dicho muchas veces aquí que para poder nosotros tener una posibilidad de ganar hay que cambiar conductas, ¿verdad? Y yo espero que así sea porque todas las condiciones están. No vamos a tener una controversia interna primarista para ver quién es el líder de la institución, como pasó en el pasado cuatrenio. Tiene 4 años para poder hacer un trabajo de reorganización. Eso es bien positivo. Y si miras fuera del PPD, ¿Entiendes que nadie va a retar a Pablo José? No, es que nadie debería retarlo. O sea, yo entiendo que no, y también tengo que decir, nadie debería retarlo. O sea, no existe una sola razón por la que alguien te va a retarlo. En el Partido Popular cualquier cosa es posible. Por eso yo estoy dando mi opinión. No existe ninguna razón. Pero es que tú mismo me has dicho. Que puede venir un Kiko Jones de la esquina a hacerlo. Bueno, pues vendrá un Kiko Jones, lo hará y habrá que derrotarlo o derrotarla. Sencillo, pero... Creo que Cheito Rivera Madera está pendiente. Ah, sí, Cheito Rivera Madera es un gran amigo y tiene mucho que aportar, pero no creo que sea ahí para donde venga. Irá para otro lado. A lo que voy es que si miras fuera del PPD, tienes un desbarajuste en la administración actual del PNP que están buscándose candidatos ya. La controversia entre la gente de Pierluisi y de Jennifer González no ha terminado. Si miras el sector independentista, tienes otro desbarajuste en términos de lo que es la alianza,
tienes un desgaste natural de la candidatura de Dalmau y de lo que va a ocurrir, no se sabe qué va a ¿Por qué pasar hay ahí. tanto miedo Así que todo con la candidatura futura de Juan? ¿Sería ¿De la qué? cuarta No, al hilo? No, mira, yo no diría que todo sería... el mundo vio lo que había en Patria Nueva. Por eso, pero yo no te diría que es miedo. Yo creo que ¿Y por qué siguen hablando de él? cualquier análisis político serio en Puerto Rico tiene que incluirle el panorama político completo y él es una figura del panorama político. O sea, si decide no correr y viene otra persona, pues habrá que evaluar el rol de esa otra persona dentro del escenario político. Cuando tú evalúas, por ejemplo, mi escenario político, esto era totalmente distinto a lo que es hoy. ¿Pero por qué Juan sigue tan vigente? Bueno, porque Juan me parece que dentro de su grupo, ¿verdad? Dentro de su colectividad, es la figura principal porque es la figura que ha tenido los mejores resultados. Así que sería natural que ellos lo vean como la mejor alternativa para tratar de lograr algo. Que yo piense que tendrán éxito, bueno, no lo pensaba en el pasado, no lo pienso ahora, ¿verdad? Pero tú tienes cuando evalúes el panorama político, tienes que analizar lo que pasa en el PNP, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en el PPD, lo que pasa en los partidos de minoría. Y cuando tú ves todo eso, pues hay un panorama favorable para que la narrativa y el mensaje del Partido Popular pueda llegar sumándole que la figura principal en este caso es el comisionado residente, que es la segunda figura más importante de una posición electa, y eso es muy distinto a lo que tenía, por ejemplo, en mi caso en el 24, que era un legislador entre 51, que lo que tenía Charlie en el 20, que lo que tenía David en el 16, que venía de ser secretario de Estado y ya había salido. Así que Yo me acuerdo quién eran los candidatos a comisionado residente en ese momento. Héctor, en paz descanse, en el 2016. Claro, sí, la primaria con Ángel. Claro. Sí, la primaria. Y en el 20 era Aníbal Acevedo Vilá. Así que ¿Hubo una primaria con quién fue? No, iba a haber una primaria, pero no se dio. Con Rafa, con Nadal. Uh-huh. Así que son escenarios diferentes. Hoy la pregunta es si tenemos unas mejores condiciones, totalmente las mejores condiciones, sin duda. Hay que poner de su parte, tienen que poner de su parte la gente, pero al final del camino, yo te diría que este gobierno, si volvemos otra vez al tema inicial, le quedan 6 meses, 7 meses para demostrar que hay una agenda que está corriendo. Si en los primeros 18 meses, de los cuales ya se fueron 12, aquí no hay una percepción de que algo está ocurriendo orquestadamente, organizadamente, game over, y yo creo que ya ahí entonces sí se abren las compuertas en el PNP y veremos otro candidato, y entonces el amigo invitado anterior pues puede venir aquí y decir todo lo que quiera durante su espacio, pero si la gente no ve ese efecto real, pues game over. Todo es así. Tuviste mucha controversia con Rafael Tatito Hernández mientras era presidente de la Cámara, se enfrentaron en la lucha por la presidencia, entre otras cosas. ¿Han logrado dialogar después de eso? ¿Zanjado diferencias? ¿Ya son panas? Mira, la última vez que lo vi, me parece que fue una actividad pública y nos saludamos, siempre nos hemos saludado, nunca eso ha dejado de ocurrir. ¿No se vieron en el fallecimiento de Carlitos López? No, él no estaba, él no fue, okay. Él no estuvo allí. Mira, la realidad es que las controversias que yo tuve con él fueron, pues bueno, la inicial, ¿verdad? Cuando se debatió la presidencia. Después de eso, hubo alguna que otra diferencia dentro del caucus. ¿Estuviste a punto de votarlo del partido? Pero voy en orden cronológico. Dentro del caucus hubo alguna que otra diferencia que tampoco trascendió públicamente porque creo que fueron manejadas de manera profesional y como adultos. Y después tuvimos la diferencia pública que fue el diferendo aquel, ¿verdad? En el que yo tuve que imponer unas sanciones. Había mucha gente que pensaba como tú, pero nadie se atrevía a decirlo. ¿Extrañan a Tatito Hernández en el Partido Popular? Eso tienes que preguntárselo a ellos. Tú sigues siendo popular. Bueno, pero yo no estoy dentro de la estructura, ¿verdad? Del partido ni de dirección del partido. Yo creo que, yo siempre he dicho, Tatito tiene sus virtudes, tiene sus defectos, como los tenemos todos. Los estilos de él fueron los mejores. Como los tenemos todos. Yo creo que hubo acciones que pudo haberlo hecho de otra manera. Pero yo le he reconocido aciertos a él en otras cosas. ¿Hizo daño al Partido Popular? Creo que las dinámicas que se dieron durante ese cuatrenio le hicieron daño al partido. Se pudieron haber manejado de otras maneras. Él tenía una responsabilidad como presidente de la Cámara, por supuesto, igual que la tienen otros funcionarios. Pero volvemos, como todo líder político, tiene sus defectos, tiene sus virtudes, hay quien le gustan unas cosas, hay quien no le gusta otras. Yo tengo muchas diferencias con el estilo, tengo muchas diferencias con lo que eran prioridades, se las dije a él, yo no he dicho nada aquí que yo no le he dicho a él y que no he dicho públicamente. Y yo creo que al final del camino, pues la relación tampoco era catastrófica, porque nos decíamos las cosas como las entendíamos, él me las decía a mí, yo se las decía a él. Y él siempre supo por dónde yo iba, yo siempre supo por dónde él iba, y pues cuando chocábamos, pero al final del camino hay que seguir hacia adelante. O sea, cada cual tiene su historia, cada cual sabe cuál es su estilo y cuáles fueron sus hechos y ¿verdad? Sus aciertos y sus desaciertos y la gente, exacto, y la gente evaluará. Vamos a hacerte una pregunta menos incómoda, hablar de un tema menos incómodo quizás. Y es que recientemente se conoce que hubo un ciberataque, ¿verdad? Y es algo a lo cual te estás dedicando recientemente.
que tiene que ver con todo la inteligencia artificial, las gafas del profesor Brown, todo ese tipo de cosas. Te gustaron, te gustaron. En las redes sociales. Y dice que el gobierno confirma que ciberataque impacta al Departamento de Educación, a la Administración de Servicios de Salud y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, confirmó que 3 agencias del gobierno fueron impactadas por un ciberataque durante el periodo de receso de Acción de Gracias. Según trascendió en conferencia de prensa, la compañía True North Corporation fue el objetivo del ataque, que como consecuencia afectó a las entidades gubernamentales que reciben servicios de la empresa. Las agencias del gobierno que fueron afectadas son el Departamento de Educación, como dije, ACES y el Fondo. No fueron ataques directos al gobierno. PRITS se activó inmediatamente y los sistemas que tenemos de protección en esas agencias funcionaron y protegieron la data de los ciudadanos en las 3 agencias. Aseguró que la información de los ciudadanos que manejan las agencias gubernamentales afectadas no se encuentra en peligro ni se filtró como consecuencia del ciberataque. Ponnos esto en perspectiva. ¿Qué pudo haber pasado aquí, verdad? Bueno, tenemos el detalle, pero ¿cómo es que sí hubo un ataque, pero no se afectó a la información que fue contra una compañía que contrata con el gobierno, pero no? O sea, ¿cómo entendemos esto? Bueno, la realidad es que hay mucha información que no se conoce, ¿verdad? Por lo que dicen ellos, todo tiene que indicar que hubo un ataque a un proveedor y que ese proveedor de alguna manera se controló de alguna manera el ataque que no causó que se comprometiera información de los servidores o de las agencias gubernamentales. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? ¿Eso puede ser posible? Podría ser posible si se detecta a tiempo, si se hacen, ¿verdad? los pasos correctos, podría ocurrir. Ahora bien, hay información encontrada en términos de la gravedad del incidente. Y a mí me surgen varias preguntas tan pronto escuché ayer el anuncio. Lo primero es que aquí hay una ley que la aprobamos, que es la Ley de Ciberseguridad, la Ley 40, que establece unos requisitos, como por ejemplo... Esa es la ley UPR Jorge Colbert. No, esa es la ley que yo trabajé el cuatrino pasado. No, yo sé, pero que obedece a lo que le pasó en la universidad. Bueno, sí, me acuerdo, pero aquello fue en el 2000. Y hubo varios después de eso. Esa ley requiere, entre muchas otras cosas, que haya una notificación en 48 horas de que se conozca el incidente. Este incidente aparentemente fue el 25. Pública. Divulgación pública. Lo primero es que el proveedor tiene que notificarle a PRITS y al gobierno en un periodo de 48 horas desde que se entera. Tiene que La primera pregunta es, ¿cuándo esta empresa le notificó al gobierno de ese ataque? Porque el ataque fue el 25 de noviembre. Está hablando que se dijo 7 días después públicamente. ¿Y si no lo hace, qué pasa? Bueno, hay unas sanciones. Están violando la ley. Y hay unas sanciones, hay multas, hay posibilidad de sanciones hasta de cancelación de contrato, ¿verdad? Ahora, la primera pregunta es, ¿notificó dentro del término legal? Eso lo tiene que contestar el gobierno. La segunda pregunta, ¿por qué demoran 7 días entonces en hacerlo público el gobierno? Pero si eso fue en Thanksgiving. Por eso el 25, ¿y cuál es el problema? Fue el jueves pasado, estamos a martes, a miércoles todavía. 7 días demoraron, Eddie, pero es que esto es un tema importante. En esas 3 agencias, en educación hay información personal de estudiantes y hay reguladas por ley FERPA. En el Fondo de Seguro del Estado y en ACES probablemente hay información de salud personal, y de financiera y de salud, de pacientes y de ciudadanos. Hay IPA, hay otra reglamentación local y federal que podría aplicar. Pero el secretario de la Gobernación nos aseguró que no. Bueno, ellos tienen que contestar preguntas de cómo manejaron este incidente y por qué la demora en notificarlo para que se tomaran previsiones. Los ciudadanos tienen que tomar sus previsiones y para que informen correctamente lo que se hicieron. Yo te lo digo. Bueno, pues los que quieran comprar esa teoría, si quieren comprar esa teoría, pues allá ellos. Pero aquí hay una ley que hay que cumplir y la información que trasciende o que corre por ahí es que es más grave de lo que dicen. Si es verdad o no, yo no lo sé, ¿verdad? Lo sabe el gobierno. Pero yo quisiera saber, de hecho, como autor de la ley y como ¿verdad? Una persona interesada en este tema, los detalles de lo que ocurrió aquí y si se cumplió con la ley. Tercera pregunta, los proveedores del gobierno de distintas agencias tienen que cumplir con las disposiciones que establece la ley de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información, tener las medidas, ¿verdad? Los estándares básicos de ciberseguridad. Se están analizando los contratos de los proveedores en todas las agencias. Se están dando las horas de educación a los funcionarios públicos y a los propios proveedores sobre las disposiciones de ciberseguridad del gobierno.
Se están cumpliendo con las auditorías que se tienen que cumplir. Se están enviando los informes mensuales que estos proveedores tienen que enviarle al gobierno sobre la operación cibernética de los sistemas de información del gobierno. Eso está ocurriendo. Se está implementando, ejecutando las disposiciones de la ley 40. No lo sabemos. Podríamos tener, y contempla la ley, una reclamación contra ese proveedor de servicios. Si ellos incumplieron la ley, sí. Si incumplieron la ley, sí. Tienen herramientas incluso de cancelar el contrato y incluso de prohibir contrataciones futuras por un tiempo particular si hubo negligencia, si hubo manejo intencional. Así que hay herramientas para eso y la ley tiene garras para eso. Pero aquí hay que tomar en serio el tema de ciberseguridad. De lo que estamos hablando, Eddie, es que en el informe del FBI, el IC3 de 2024, estamos hablando de más de 800,000 quejas por incidentes cibernéticos en el 2024 y Puerto Rico con una pérdida de casi $100 millones por distintos incidentes. Jesús Manuel Ortiz y González. Gracias. Gracias a ti. La semana A la que viene. orden. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y quería comentar aspectos adicionales con ustedes. Ahorita vamos a hablar con el senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático. Pero para que vean que no todo es malo. Paz y amor. No se esponjen, no se molesten. No hablen disparate. Yo no he corrido nunca para nada del puesto electivo en la Asamblea Legislativa. Y les diga eso, yo quiero que me busquen la campaña. Yo lo único que corrí fue para representante del consumidor ante la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me nominaron para la Oficina Independiente de Protección al Consumidor cuando tenía las facultades que después se dejaron quitar. Por si acaso, ahí está el récord. Todo lo demás es un disparate y de algo quien lo diga. Pero volviendo a lo importante. Cárcel obligatoria para conductores ebrios que causen muertes en Puerto Rico. Y aquí ha habido bastante casos de esto. Hemos hablado de esto extensamente, tanto en este espacio como lo hacíamos en la tarde en La Manada con Bebé Maldonado, Aniel y Cacique. Por razón de los casos que han habido, como el del hermano de Arcángel, como las hijas de nuestro buen amigo Josian, y tantos otros que quizás no han tenido la prominencia en medios, pero que padecen del mismo mal. Y era una inconsistencia en la ley de tránsito que había que corregirla mediante legislación y que fue duro trabajar el proyecto. Finalmente se aprobó en ambos cuerpos legislativos y la gobernadora ayer firma lo que fue el proyecto 321 de la Cámara de Representantes, entiendo que era de Cheito Hernández, el presidente de la comisión, y que convierte en una pena de cárcel obligatoria a conductores ebrios que causen la muerte o daño corporal grave a otro ser humano. Y nos dice la prensa escrita que la medida aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa elimina la posibilidad de sentencias suspendidas o penas alternativas y que constituye un paso significativo en la lucha contra la conducción ebria en Puerto Rico. Y hubo una conferencia de prensa donde estuvo evidentemente el comisionado de la seguridad en el tránsito, nuestro buen amigo Memo González, y hubo otras figuras allí también, familiares de personas como la mamá de Justin Rafael Santos, el hermano de Arcángel. Arcángel creo que va a hacer una campaña ahora en cuanto a esto para divulgar los efectos de esta enmienda a la ley. Y recordarán que esto trajo otro asunto también que he discutido extensamente en términos, y lo vimos este fin de semana, by the way, de la gente que evade la escena del accidente, que por sí es un delito en sí mismo. Pero verdaderamente lo que están evadiendo quizás es que se haga esa detección de alcohol o sustancias también en el cuerpo que provee para que uno no esté en todos los sentidos detrás de un vehículo de motor que pudiera ser utilizado como un arma. Y entonces había ese desfase entre la evasión de la escena del accidente, que no es accidente nada porque es una conducta voluntaria y las probabilidades de que eso ocurra son bastante altas. Cuando la gente se va al hit and run, el famoso hit and run, y el que se queda
y de alguna manera pues asume las circunstancias, ¿verdad? Y las consecuencias. Y que ese desfase provocaba ese tipo de conducta porque yo me voy, después brego, digo que estaba oscuro, que qué sé yo, pero ya las sustancias, cualquiera que sea, salieron del cuerpo. Y me evito entonces las consecuencias de esta ley recién adoptada. Pero se legisló en cuanto a eso también, porque aquí lo que se buscaba era que, como pasó en el caso de Justin, era evitar, porque había ya una enmienda a la ley que se había hecho para determinar de que en caso de que hubiese muerte o grave daño corporal, automáticamente la imposición de la sentencia era de 15 años de reclusión, decía en ese momento la ley. Y los jueces, entre ellos mi amiga Neris Durán, había determinado que, como decía reclusión, cuando uno va al Código Penal, la reclusión puede ser terapéutica, puede ser residencial o puede ser carcelaria. Y en el caso de la joven que atropelló a Justin, se determinó en un momento dado que pudiera ser por sentencia suspendida, que es un privilegio que se le da a la persona que comete algún delito ante unas circunstancias que tienen que estar ahí y es discrecional del juez o la juez. O si por el contrario pudiera haber el tipo de reclusión doméstica en la casa, porque era una joven profesional que estaba estudiando las circunstancias que ya todos sabemos. Pues mire, esta ley amarra esa discreción que tiene el juzgador al momento de sentenciar y le dice, aquí no hay de otra. Si hubo una muerte o grave daño corporal y hay embriaguez, automáticamente son los 15 años de reclusión en la cárcel. Y le amarra las manos al juez o a la juez que vea el caso y que sentencia. Eso es lo que se logró aquí. Y fue un parto para lograrlo. Pregúntenle a Josian, que hablamos constantemente. Y que no es para menos, perdió a sus 2 hijas y a su nieto por nacer en el accidente que ocurrió por allá en la zona oeste. Víctima de un conductor ebrio. Oiga, hay Uber, hay un montón de cosas. Estoy seguro que si usted llama hasta la policía le da pon. Evítese el mal rato. Evítese tener que pagar nada más. Verse en un caso envuelto, pagar abogados, perder tiempo de su trabajo, todo lo demás. Es un ticket. Estamos en la Navidad. Lamentablemente, año tras año vemos como esto sigue pasando. Pero hasta que usted no lo ve cerca, quizás no toma la decisión correcta al momento de montarse detrás de un vehículo de motor habiendo utilizado sustancias controladas. Y desde aquí hemos llevado el reclamo. Ha estado con nosotros en varias ocasiones el comisionado para la seguridad en el tránsito, Memo González. Lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo, sea como servicio público o sea como lo quieran hacer. Y ahí está. También el peatón borracho. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso porque la responsabilidad en las vías públicas es compartida. Y también hay que tener esa conciencia a la hora de uno caminar por una vía pública. Esto es una CZ con el licenciado Eddie López. Y entre otras notas que quería comentarles también y que tiene que ver con ley y orden, es que trasciende ayer que hubo unos policías que falsificaron documentos, nos dijeron a mitad de mañana. Y entonces, ok, y que fueron procesados federalmente. Ah, pues bien, vamos a ver qué más información hay. Porque ¿cómo es eso que falsificaron documentos? Hicieron algo con el Seguro Social, con las identificaciones, con ¿qué pasó? Como un policía se ve envuelto en ese tipo de esquema. Y es que esto procede de una investigación que se hace por una alegada violación de derechos civiles mediante el uso de fuerza excesiva. Y esto tiene que ser lo que le llama el americano un cautionary tale para otros miembros de la fuerza. No porque vamos a trascender el asunto de la utilización excesiva de la fuerza
porque pues eso pasa, puede pasar o puede ser alegado en muchas instancias. Pero como les llevo diciendo hace algunos días, semanas ya, a veces hay que tener más cuidado con la investigación, que se puede hacer justificada o injustificadamente, ¿verdad? ¿Y qué detalles se proveen en ella? Miren por dónde voy. En este caso, hubo 3 agentes de unas divisiones reconocidas. No eran agentes rasos, ¿verdad? Y nada malo con los agentes rasos, pero estos eran agentes que habíamos invertido en ellos con unas destrezas particulares. Y que fueron objeto o fueron, ¿verdad? Participaron en una intervención con un sujeto. Y que parece que al final, luego de esa intervención, se dieron cuenta que se les había ido la mano. Y hay unos formularios, que es un documento público, donde se anota los sucesos en los que intervinieron los agentes. Y eso pasa, eso es las famosas PPPR y tienen diferente numeración de acuerdo para lo que sirvan. Y ese documento, además de ser descubrible en un tribunal, muchas veces es confrontado con el testimonio de los agentes y con las declaraciones juradas que pudieran presentar para casos civiles o criminales. Y aquí es donde se pueden guayar. Aquí es donde hay que tener cuidado. Porque si malo es que usted meta una guayaba en ese informe, en un informe de un documento público, que pudiera ser confrontado más adelante mediante su testimonio, declaración jurada o el testimonio de un tercero. Y encima de eso usted se pone de acuerdo con otra gente más para cuadrar la versión, para que se vea bonito. Tiene unas consecuencias muy, muy serias y aquí está el por qué y cómo se dio. ¿Y de qué estamos hablando? Ante la alegación de este ciudadano que fue objeto de una intervención por la policía, se investigó por parte del FBI, del Negociado Federal de Investigaciones. Y estos hechos fueron en el 2023, estamos en el 2025. Dice que de acuerdo con los documentos judiciales, los cargos surgen de un arresto realizado el 7 de marzo del 2023 en el residencial Sabana Bajo en Carolina. La acusación sostiene que uno de los agentes utilizó fuerza irrazonable durante el arresto, causándole lesiones corporales en violación de la Ley Federal de Derechos Civiles. El cargo principal imputa a este agente haber privado a la víctima de su derecho a estar libre de uso excesivo de fuerza mientras actuaba bajo el poder de la ley. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Haya sido el arresto by the book o haya sido excesivo o no se hayan tomado todas las precauciones como hemos visto. Inclusive, esto le pasa a los agentes federales todo el tiempo. Y más ahora con la cosa migratoria. Que usted tiene unos derechos que quizás el inmigrante no tiene. Pues eso es debatible, pero al final del día los derechos civiles son los derechos civiles y se le deberían garantizar a todo ser humano. Pero esa es mi impresión. No necesariamente lo interpretan así en los tribunales. Pero trascendida y superada esa interpretación, aquí es que viene lo bueno. Los demás cargos, además del uso excesivo de fuerza, alegan que 3 oficiales falsificaron y conspiraron para falsificar informes del negociado de la policía y otros documentos, con la intención de obstruir una investigación del FBI, omitiendo deliberadamente que un policía había golpeado al intervenido y creando narrativas falsas sobre lo ocurrido durante el arresto. Superintendente, esto hay que ponerlo en todos los bulletin boards de las oficinas de la policía para que todo el mundo vea lo que no se puede hacer y las consecuencias que esto va a tener, que voy para allá ya mismo. Además de esto, como si fuera, y esta es la cherry en el bizcocho,
que funciona para todo tipo de investigación federal que pueda existir, criminal o civil. Escúchenme bien en cuanto a esto, porque cualquier persona, en cualquier momento, pudiera ser llamada a ser interrogada por un agente federal, sea del Tesoro, de la DEA, del ICE, del FBI, cualquiera de las... Y hay una pequeña regulación que dice que si usted induce a error o le miente a un oficial federal en una investigación, se considera una obstrucción a la justicia y es penalizada con 5 años de cárcel. Nada más que por eso, más allá de si prospera lo que están investigando o no, ya usted, por estar metido en esa situación, ya tiene en las costillas un delito de 5 años de cárcel. Y eso muchas veces se utiliza para conocer otra información, se utiliza como... Pero no voy a entrar ahí. Más allá de eso, se acusa a uno solo de los agentes de ofrecer una declaración materialmente falsa a la FBI durante una entrevista el pasado 14 de noviembre al afirmar que desconocía que un agente había golpeado al detenido. De ser hallados culpables, los acusados se exponen a penas de hasta 10 años de prisión por violación de derechos civiles, hasta 5 años por conspiración, hasta 20 años por cada cargo de falsificación de documentos y hasta 5 años por declaraciones falsas. Aquí está. Nación Z con el licenciado Eddie López. Les hablaba de los documentos oficiales que recogen ciertos eventos en todas las agencias y que estos deberían ser susceptibles de, si alguien quiere verlo, tener copia o irlos a examinar a la agencia. Pero, y un poco un asunto que tratamos ayer con el representante Ramón Torres Cruz, que está llevando un caso en tribunales, para requerir las opiniones legales que tuvo Joseph González Falcón, actual superintendente de la policía, para tomar la decisión acertada de no retirar las escoltas a Wanda Vázquez, a la exmandataria que está próxima a que se le sentencie el 8 de enero. Y digo que es acertada porque, en efecto, la ley y la jurisprudencia, cuando uno la analiza, no provee para tomar la decisión sin que se entienda que hay una contradicción. Es tanto así que hubo que legislar recientemente y ahí está el proyecto pendiente de la firma de la gobernadora. Y a esos efectos, pues, la información que me llega es que el superintendente tuvo varias opiniones legales y que en esas opiniones legales hay, además de el documento formal, unas anotaciones de los abogados de la policía que le ofrecen al superintendente. En tanto y en cuanto existan esas anotaciones, hay una cosa que se reconoce en las leyes de evidencia que no son descubribles, que es cómo pensó ese abogado y el consejo que le dio, y eso se hace por consideraciones de política pública, el consejo que le dio en su momento a la persona que representaba, en este caso el abogado de la agencia, representa al secretario. Y no al secretario en su carácter personal, sino como autoridad nominadora de la agencia. Y el debate que está ante la sala de la juez en Carolina es si en efecto ese documento con esas anotaciones puede ser sujeto a divulgarse públicamente o si hay que tomar otras consideraciones porque la ley también lo contempla. Y ahí estamos. A ver qué pueden decir esas opiniones legales. Veremos a ver qué pasa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les anticipé al principio del programa, con nosotros el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Saludos, Eddie, bendiciones y feliz Navidad. Senador, ayer estaba teniendo una conversación con Ramón Torres Cruz, que creo que usted lo conoce. Un poquito. Y... Bueno, como que estudié Derecho con él y todo. Nada más, imagínate tú. Casi nada. Vamos a hablar de algo de eso, porque es que yo detallaba esta mañana un asunto que lo vi que usted lo recogió ayer también, unas expresiones,
y que no quiero citar el latinaco, pero no debe haber pena sin que haya una ley o algo mencionado. Entonces, hay unas sanciones en el reglamento de Cámara y Senado que a veces cambian un poquito, pero sustancialmente son las mismas. En alguna parte del reglamento del Senado de Puerto Rico, ¿existe alguna sanción que se le exija a uno de los miembros de ese cuerpo acompañamiento psicológico? No, la realidad es que no. La realidad es que yo creo que lo había discutido contigo, el asunto de hecho, ahora esto se sigue expandiendo, o sea, sí, porque ustedes abrieron una puerta muy particular. Sentaron un precedente. Y que yo creo que la partida de gastos de servicios profesionales en acompañamiento psicológico en el Senado va a tener que aumentarse la partida porque cada día se siguen sumando posibles candidatos a necesitarlo. Pero, espérate. Pero entonces, ese acompañamiento psicológico se lo va a proveer el Senado de Puerto Rico, porque no queda claro si era un terapista, cuántas sesiones de terapia, si era que se quería comprar un perrito o un animal y usarlo como animal de servicio, animal de soporte emocional. Esto tiene muchas vertientes. Claro, pero lo que yo pude percibir del informe, ¿verdad? Porque no estamos del todo claro, como bien tú dices, quién va a proveerlo. Es que la persona tiene que certificar que en efecto lo recibió. ¿Recibió qué? El acompañamiento psicológico. ¿Y qué es eso? Porque si hay una sanción, debería establecerse la conducta que no se tolera y por qué se le sanciona. Y entonces, si en la numeración de esas sanciones no existe el acompañamiento. Pero la realidad, Eddie, que es verdad que la sanción económica, ¿verdad? Era la que realmente era la más fuerte. De hecho, la bajaron. O sea, allí mismo en el floor. Lo tengo claro. Cosa que yo no sé cómo rayos lo hacen, ¿verdad? Porque se supone que el comité, tú votas a favor del informe, tú no enmiendas el informe en el floor. Pero vamos, había una multa. En el caso particular de ella, yo entiendo, ¿verdad?, que el acompañamiento emocional se hace porque la razón principal de su investigación ética es su conducta volátil. Con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros senadores. Y otra gente que tiene problemas de actitud también sería susceptible de que lo sancionen de la misma manera como usted dijo ayer. Ahí es que vamos, porque estamos viviendo, precisamente ayer vivimos un capítulo más de la novela de la senadora Carmen Román, y ahora indicando que le daría una gasnatada a su homóloga representante en el distrito. Pero como si fue una conversación privada, pues y no fue pública. Claro, pero no tiene, por lo menos ya del partido. Me dijo el subsecretario ahorita, senador, que no va a tener consecuencias porque eso era una conversación privada y no se hizo en una entrevista o desde una tribuna pública. En el PNP que tiene consecuencias porque es una conversación privada, sí, cierto es. Pero es una conversación de trabajo, con su grupo de trabajo, que alguien de su equipo de trabajo aparente y alegadamente la grabó. Y yo, ¿verdad? Mi planteamiento es el siguiente. La grabó sin su consentimiento. Claro, pero si la senadora sabe quién es la persona que la grabó sin su consentimiento, ¿por qué no le ha presentado una reclamación, verdad? Una querella a esta persona, ¿verdad? A lo mejor se presentó y no se ha hecho pública. Eso es una posibilidad. Lo dudo mucho, Eddie. Lo dudo mucho. Aquí todo es público. Aquí tú haces cualquier cosa y inmediatamente al segundo lo sabe todo el mundo. O sea, lo dudo mucho. No, yo creo que le convendría a ella presentarlo incluso también, ¿no? La propia senadora. A menos que tema que lo próximo que se filtre que vengan más. Que ella misma no descarta que pudieran haber más. La información que yo he escuchado es que hay más audio y que son peores. ¿Quién pudiera presentar? Porque Juan Oscar Morales habría dicho ayer también en el mismo parte de prensa que no ha venido un valiente que diga aguántame la cerveza aquí que voy a radicar esta querella a la porque al Senado, distinto a la Comisión de Ética. A la senadora motorizada, ningún empleado, en el caso de la senadora motorizada, sus propios empleados fueron los que fueron al Departamento de Recursos Humanos y presentaron la querella. Pero el referido lo hace el presidente del cuerpo. Claro, sí, pero no lo hacen en el vacío. O sea, no. Tiene que haber algunos testigos que pues bajo juramento escriban algunas cosas. Tú no puedes comenzar un proceso ético contra un senador
de la Ante nada. estas circunstancias, ¿el presidente estaría obligado también a presentar un referido a la Comisión de Ética? Yo no sé, porque si ya es la primera ocasión que ella amenazó a 2 senadores, te recordarás que el primer audio, el ataque era contra Eliezer Molina y contra este servidor. Y el presidente motu propio no hizo nada. En el caso mío, pues obviamente lo que ella dijo para mí fue hasta un halago, porque decir que yo soy un insoportable porque lo estoy fiscalizando a su gobierno, pues yo lo recojo como un cumplido. Pero pero en el caso del senador Eliezer Molina, pues ella le ofreció a lo mismo que le ofreció a Odali, que fue una gasnata. O sea que ellos dos serían los agraviados, los niños claro, símbolos pero que pudieran presentar, ir hoy mismo a la Comisión de Ética. Yo me quiero quejar. ¡Ay! Me quejé. Pero tú sabes lo más que me frustra de este proceso, Eddie, que esto es una senadora que debiera estar legislando y trabajando para su distrito Mayagüez Aguadilla, y que lejos de eso, toda la discusión se ha centrado en controversia. Tú recordarás que fue la que el piloto sacó del avión en un viaje que regresaba de la Florida, la que hablaba en lenguas en el hemiciclo y regañaba a los senadores, la que se le filtró el audio insultando a los propios senadores y al alcalde, y hablando despectivamente del alcalde de Aguada. Ahora habla despectivamente del alcalde de Rincón, de la representante. Por eso no destituyeron Odali. y provocaron la renuncia de un gobernador en Puerto Rico hace unos años. Pero vuelvo y te digo que recuerdo levemente eso, senador. Claro, por peores cosas por cosas más simples que esa, pero vamos, a mí lo que me molesta es que esta senadora que llegó raspaculado, tú recordarás que ella destronó a Migdalia González en el último ciclo por unos votos por correo que aparecieron en un municipio del distrito. O sea, pero ella acusa a Migdalia de que se robó la elección de Rincón. Pero es que no se la robó para ella, se la robó para otro. ¿Qué te puedo decir? Nada, el punto es que al día de hoy estamos discutiendo controversias de esta senadora en lugar de estar hablando de su rol legislativo en beneficio de Mayagüez Aguadilla, punto. Y yo creo que no le debemos dar más importancia que esa a una persona que ella misma está cavando su propia tumba. Volviendo al asunto de la sanción. ¿Usted vio cómo la senadora Soto Aguilú ya cumplió, lo puso en sus redes sociales ayer? Ella tuvo un date, aparentemente con su pareja, lo subió a las redes sociales y dice lo siguiente, no sé si lo ha visto, senador, dice, no. En buen acompañamiento emocional, date night, buena cena, now keep talking, carry on. Ya, eso es un acompañamiento psicológico. Que le presente la certificación al presidente y que el presidente decida si eso cumple o no cumple, porque como la decisión es tan ambigua, o sea, no hay... Pero es que el documento por el cual ustedes votaron es ambiguo, no recoge una sanción que esté dispuesta en el... Te recuerdo que ese documento nos llegó media hora antes de la votación. Ajá. Sí, pero ese informe nos llegó media hora antes de la votación, o sea, ellos, de hecho, yo tenía conocimiento de que el informe estaba hace tiempo ya listo. Senador, y decidieron bajarlo licenciado, el último día. Allí decía acompañamiento psicológico, todo el mundo se rió de eso. Y eso estaba como una sanción dentro de que no está contemplada en el reglamento del Senado. Lo que yo te estoy explicando es que no tuvimos el tiempo suficiente para poder debatir sobre el informe porque nos llegó media hora el último día de sesión. O sea, ¿ustedes le votaron a favor el informe? No, en contra. Ah, ok. Bueno, no, mentira. Votamos a favor del informe. Todos votamos a favor. Sí, la hoja está ahí. Sí. Porque ustedes se fueron con la multa de los $2,000 y le votaron a favor también a que la rebajaran de $5,000 a $2,000, porque eso me puede pasar a mí. Entonces, si mañana sancionan por insoportable al senador Luis Javier Hernández Ortiz y le ponen una sanción de acompañamiento psicológico, usted no tiene que cumplir con eso si eso no está incluido en el reglamento del Senado, que yo lo chequeé ayer. Sí, porque básicamente es el equivalente a un proceso disciplinario contra un empleado. O sea, las medidas cautelares son las mismas. O sea, suspensión sumaria, multa, destitución, bla, bla, bla. No debió haber dicho, te requerimos 7, 10, 12, un año de terapia, 6 meses y ser un poco más específico para que pudiera cumplir. Porque ahora cualquiera puede decir que no cumplió. Fui a 3 terapias, eran 6. El concepto, ¿verdad? Yo creo que yo había dado contigo, ¿verdad? Que mi base universitaria es en psicología
Sí, claro. El concepto de acompañamiento emocional es muy amplio, muy amplio. Se está utilizando Mano, o sea que recientemente. yo hubiese transado mejor por acompañamiento emocional, pero Pues, por acompañamiento supuesto. psicológico Pero- tiene otra pe- connotación legal, Sí, licenciado. pero ahí es que vamos. La realidad del caso es que el planteamiento que le hacen a la senadora Ujú. es muy serio Ujú. y va contra el carácter. Y obviamente, Sí, pues pero claro. a mí, el que le hayan aplicado una sanción de acompañamiento psicológico conlleva el que ponen en cuestionamiento la capacidad de esta senadora de poder tomar sus propias decisiones y yo, pues obviamente, para mí es más fuerte que la multa de los $5,000 o los $2,000. El lunes, jugando pelota dura, no lo dio tiempo y me parece que usted iba a decir algo cuando el vicepresidente del Senado trató de comparar estos incidentes de Karen Román con el incidente de Eric Barchier en Arroyo con su esposa. Es que me parece absurdo. O sea, Carmelo, al igual que el PNP, se agarran un clavo caliente y ¿Por qué no quieren, son comparables las dos pues, situaciones? pues primero que nada porque el asunto Porque de se hicieron Karen en la Román, intimidad, no era divulgación desde una entrevista no, o desde una tribuna. pero bendito Eddie, se hicieron en la intimidad, pero en el caso del alcalde de Arroyo es una conversación con su propia esposa. Pero hay una grabación sin su consentimiento. Está bien, pero es una situación con su propia esposa que yo Ujú. entiendo que ya resolvió. Ujú. O sea, y es un asunto muy privado. O sea, yo en la política hay En hay ese líneas audio, que- ¿contra está quién, bien, pero- contra quién pero- disparó Eric Bachier? No, pero Te lo voy a no- poner no- porque no ata- él no no at- se llevó a Odali, no se llevó a Luis Javier, no se llevó a Eliezer Molina. Por eso no ata- no atacó- esa es la comparación, por eso es que Pues no son por- comparables. Pues que jamás y El nunca, contraste. no es que vuelvo y te digo, o sea, es defender lo indefendible. El PNP se hubiera crecido diciendo el comportamiento de la senadora no es correcto y aplicado alguna sanción disciplinaria interna, créeme, el tema de Karen Román y Odalis es un capítulo que el PNP tiene que decidir a quién va a respaldar, porque Odalis también hizo unas expresiones condenando a Karen Román por sus expresiones. Pero no va allí y ¿verdad? presenta la querella y ella sí pudiera podría decirse que tiene conocimiento propio y personal, la atacaron a ella y le ofrecieron una bofetada. Pero ¿sabes Ajá. quién la va a juzgar? El pueblo. Y yo lo que le pido al país es que no se Ok. olvide de todas estas situaciones que están ocurriendo con esta senadora y que en noviembre del 2028 pues sepan escoger. Yo planteaba, ¿verdad?, que el PNP barrió y yo te aseguro, Eddie, que ganaron muchos senadores de distrito Ujú. que bajo ninguna circunstancia hubieran ganado en un escenario normal. Hay algunos político. que todavía yo no sé quiénes son, pero imagínate. Hay muchos que Si ganaron Rosana y Soto Aguilú se levanta hoy y dice, ¿y por qué a ella no la han sancionado y a mí sí? Tendría mucha ha validez presentado- ese Porque nadie ha planteamiento. presentado ninguna querella, Eddie. Anyway, bottom line es que el PNP está plagado de controversia. Está bien, pero a de ella la están de protegiendo porque no presentan en la querella y a mí me la presentaron. Claro, Pudiera pero, decir Rosana Soto Aguilú. pero yo creo que el mayor juicio lo debe hacer el pueblo cuando le toque votar nuevamente. O sea, estas personas no pueden esto no puede pasar sin pena ni gloria y que en Senador, el suena propio, toalla porque le puede pasar a ustedes. No diga eso porque le puede pasar a ustedes No, también. porque Entonces, si imagínate, ocurre- entonces me pone en una posición complicada. Bueno, o si usted llegara a la presidencia del Senado en su día, también le pudiera pasar. Bueno, y me tocará decidir, ¿verdad? Ujú. En efecto, cuál debería ser el ruling en términos de comportamiento y conducta de un senador o una senadora, ¿verdad? Cada cual decide, ¿verdad? Hasta dónde traza la raya. Y yo creo que esta senadora se ha pasado de la raya. Pero vamos, es un problema del PNP, primero porque está atacando al propio PNP, y segundo porque pone en tela de juicio la capacidad de los senadores, de muchos senadores y senadoras que en lugar de estar trabajando en el tema legislativo y ayudando a sus distritos, están controversia tras controversia. Ah, mira esto qué chévere. Se levantó temprano a ver, me parece, senador. Porque yo estaba hablando de la inconsistencia de la gobernadora esta mañana, de decir que bueno es el contrato porque nos ahorra millones de dólares del gas natural, pero al igual que ella lo heredó y que eso sigue siendo un monopolio, pues no lo firme. Bueno, te estás refiriendo al post que hice de New Fortress. Es que, Ajá. y de hecho, ayer también hizo lo propio con la reforma contributiva. O sea, la gobernadora ¿Qué de reforma Puerto contributiva? Rico. ¿Cuál? Bueno, ¿El la comité? supuesta reforma contributiva que ella tenía lista para presentar una extraordinaria, y yo me quedé esperando, ¿verdad?, que nos citara para la misma y para discutir el proyecto. Es que acuérdense que los legisladores tienen excusas, ponen excusas los presidentes de los cuerpos de su propio partido y que ella es la adulta que se va a sentar en la mesa.
Pues parece que esa conversación entre adultos no tuvo mucho fruto. De hecho, como que escuché al presidente del Senado decir que ella no tenía lista ninguna reforma contributiva. Y de hecho, tú recordarás que de los 800,000 comités que creó, de los primeros que creó fue el comité para discutir la reforma contributiva y el otro fue el para discutir la reforma de permisos. Pues ¿sabes qué? Pasó un año por completo, un año, y no presentó ni una cosa ni la otra. O sea, los dos proyectos y reformas supuestamente importantes para el gobierno y que fueron parte de su plataforma para poder ganar las elecciones y que en los debates, en los discursos, la gobernadora decía que ella venía, primero a cancelar a Luma, segundo a presentar una reforma contributiva para ponerle más chavos a la gente en el bolsillo y tercero a modificar los permisos en Puerto Rico para agilizar el desarrollo económico. Pues ¿sabes qué? Pasó un año y no ocurrieron ninguna de las tres cosas. Volviendo a esto del contrato bueno, el contrato de New Fortress. Ella no había dicho que esa gente extorsionó al gobierno porque no entraba en la barcaza y que había que... ¿Y por qué no la trata igual que a Luma? Y se paró allí al frente en Fortaleza diciéndole que le daba 24 horas para que trajeran otra vez la barcaza que nunca se fue de Puerto Rico, by the way. Y ella haciendo mucho fronte y al final del camino terminó de rodillas ante New Fortress, un monopolio que ellos crearon. El PNP creó ese monopolio y ella se está divorciando de su gobierno diciendo que eso lo heredó ella. Ella no lo heredó. Pero es que el contrato no está firmado. Acaba de bajar el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué no lo firme? Pues que no lo firme, entonces. ¿Qué quedamos? Que eliminen eso de que cualquier suplidor puede atracar en ese muelle. A ver, ¿qué usted cree que va a pasar si le quitan eso? Si tiene la gran oportunidad de cambiar el rumbo del mal contrato, la mala negociación que hizo su propio gobierno. Hubo 7 borradores previos, senador. Por eso, pero entonces... ¿Por qué no le quitaban esa cláusula que la Junta llevaba meses diciéndole que tenían que eliminarla? Pues porque es que Jennifer tiene doble cara. Dice una cosa y hace otra. Tú recordarás cuando ella anunció con bombo y platillos que había renegociado el contrato de Genera y que nos iba a ahorrar 600 millones y que se iba a hacer un ahorro energético y toda esa ñoña. Eso nunca ocurrió. Era mentira. ¿Luma se va a ir en 28 días? Bueno, le quedan 28 días al secretario de la Gobernación y a la gobernadora para que presenten y comiencen el trámite judicial, porque no vengan ahora que le van a hacer la primera cartita, porque faltaría menos que el aguaje de decir que comienza la cancelación es que le envíen la primera carta. Tuvieron un año completo para enviarle todas las cartas habidas y por haber a Luma para informarle de sus incumplimientos. ¿Verdad? Y nosotros le hemos estado pidiendo desde el Senado que nos suplan copia de cada una de ellas y no hemos recibido una sola carta, ni una sola carta en un año. Que no vengan ahora con el cuento de que en diciembre se envía la primera carta, porque tú sabes y yo sabemos como abogados que eso hay un periodo, ¿verdad?, que hay que cumplir, y entonces estaríamos aquí el cuatrienio completo dilucidando el cambio de compañía. Senador, antes de irnos, quería tener su impresión también, porque la Oficina de Gerencia y Presupuesto retiene un dinero del presupuesto de este año de la Comisión Estatal de Elecciones por algo que ocurrió en un año previo, cuando había otra presidenta de la comisión que se agendó una cantidad significativa de dinero sin el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y sin OGP. Hasta donde yo sé, cada vez que hay un emolumento de fondos públicos, alguien le tiene que dar un botón desde el Departamento de Hacienda. Y aquí está investigando todo el mundo. Pero ahora la gran idea es apartar unos fondos del presupuesto de este año de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el presidente no ha dicho ni ji. Parece que accedió a que le quitaran eso, porque con eso se arregla el problema de que alguien se agendara una cantidad significativa de dinero como un bono en un país que está en quiebra. Pero no entiendo. El dinero lo están reteniendo. ¿Y era para qué concepto? A modo de penalidad, la Oficina de Gerencia y Presupuesto retuvo del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones 174,105,20 que la expresidenta alterna Jessica Padilla destinó para el pago de un bono especial a 65 empleados exentos, incluyéndose un asunto que por otro lado sigue siendo investigado por el Departamento de Justicia pero y está no en su etapa final. Ella no se lo agenció ya. Por eso, pues cóbreselos Pues a ella, porque se lo van a quitar a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Para la grada, o sea, para ¿Cómo la grada. eso resuelve el problema? No, de ninguna manera, al contrario. Porque es tan sencillo como que el presidente en su
prerrogativa de ahora en adelante no haga la locura que se hizo bajo la pasada presidencia, punto, y se acabó. O sea, él puede reprogramar los fondos para utilizarlos donde realmente se necesitan. O sea, aquí estamos obviamente en un periodo muerto, entre comillas, electoral, pero hay que comenzar a trabajar la zapata para que tengamos un proceso electoral completamente imparcial durante el noviembre del 2028. Pero insisto, aquí, senador, tan culpable el que mata la vaca como el que amarra la pata. Aquí tiene que haber habido un funcionario en Hacienda o en el propio GP que miraron para el lado, porque cada vez que viene una erogación, o sea, ella no tenía un cofre allí con oro en la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí hay gente en más de una agencia que miró para el lado por no haber habido la certificación del GP y de la Junta de Supervisión Fiscal. Y si era un dinero que no estaba presupuestado de alguna manera, tuvo que haber habido un cambio en el presupuesto que alguien tiene que haberlo avalado. Claro, o sea, no era decisión exclusiva de ella. Pues por eso, ella no tiene un cheque allí que gira en contra a una cuenta libre. Y aquí nos oyen de ética, aquí nos oyen de la inspectora general, aquí nos oyen de la contralora, y todos tienen jurisdicción aquí. Y de Fortaleza nos escuchan también. Y para otras cosas pues son muy rápidos en la porque mucho Pepe y mucho Peco que hay que pedir para un contratito de un suplidor que quiere dar servicio. Y le hacen pasar la salsa y el guayacán para sacarle un cheque de dinero que ya está presupuestado y que hay unas cuentas identificadas con ese dinero, y hay millones de suplidores que a través de la historia no le han pagado porque después los chavos no aparecen. Pero aquí, sin tener las certificaciones necesarias, se desembolsó dinero. Pues entonces, pues coincido contigo. Obviamente, más allá de sacarle ese dinero que no resuelve nada, lo que tienen que hacer es entonces investigar quién realmente fue parte de la mala decisión de algo que nunca debió haber ocurrido. Y si hubiese sido un presidente del Partido Popular, de la Comisión de no me conteste, déjalo ahí. Agradecido, senador, de estar que estuviera con nosotros por su disponibilidad. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular del Senado de Puerto Rico. Regresamos en breve, no se vaya nadie, que Nación Z continúa. Llévatelo, achero.